Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Qué bueno encontrarnos una semana más en La Guía Juvenil, este espacio donde semana a semana nos preparamos y con la intención también de llevarles herramientas, algunas ideas que pueden servirte para la preparación de tu tema y esperamos que estés teniendo éxito en tus células. Recordad que no solo se limita nuestro trabajo a un día, sino que todos los días debemos estar presentes para nuestros jóvenes, escribiéndoles, preguntándoles cómo están. Y como en cada tema, tenemos ahora a un pastor y también es un gran amigo, el hermano Gabriel Mejía. Bienvenido, hermano Gabriel. Gracias, gracias Alexis. Te agradezco la invitación y agradezco pues nuevamente poder llevar a cabo el desarrollo del tema que se va a compartir para este próximo sábado. Sí, si Dios así lo permite. Primero Dios. Sí. El tema de esta semana es un tema que no deja de ser tabú, que no deja de dar miedo en la iglesia, en las casas. Vamos a hablar sobre el evangelio y la moralidad sexual. El evangelio y la moralidad sexual. Sí, definitivamente al escuchar. Así se toca como que tuviera espinas. Correcto, solo al escuchar moralidad sexual como que ya automáticamente las personas como que mentalmente se bloquean. Sí, y dicen, hay uy, una cuidado, hay una barrera. Entonces, pero yo creería que tocándolo a la luz de la palabra y poniendo en práctica ciertos aspectos y valores, yo creo que lejos de ser un tabú puede ser un tema muy enriquecedor y que nos puede traer a nosotros una apertura de pensamiento. En este sentido, es bueno, creo yo, considero que tenemos que desaprender para poder aprender. Totalmente. Y creo que es un tema que nos puede salvar y ahorrar muchas lloradas, muchos problemas. Frustraciones, dificultades en el camino. Y más que todo, ¿verdad? Para no andar investigando en lugares que no son los correctos, ¿verdad? Correcto. Lo primero que los líderes tienen que hacer en la célula ese fin de semana, hermano Gabriel, es entablar una conversación y preguntarle a los jóvenes qué es la moralidad. Entonces, el líder debe de ir preparado con el concepto, con la definición de ese tema, para que vaya desarrollando una plática. Pero también hay un caso que es lo que vemos hoy en día. Y hay una historia que la guía nos propone y es que en una ocasión habían dos amigos que desde infancia se habían conocido, pero tenían mucho tiempo que no se reunían. Cosa típica, ¿verdad? Que uno dice, hey, reunámonos, pongamos fecha, y nunca se da. Un café. Un café y bueno, eso ya fue personal, ¿verdad? Sí. Entonces, pero están reunidos y en la plática viene uno y lo interrumpe a su otro amigo y le dice, soy gay. Este otro amigo no haya qué hacer y lo que le dice es, bueno, cada quien con su vida. ¿Y será que esa es la respuesta que nosotros como cristianos debemos de dar? ¿O qué cuál es nuestro papel? Eso es algo muy importante. Muy importante porque volviendo al seno, ¿verdad?, de familiar, debemos nosotros como padres entablar relaciones con nuestros hijos dentro de estos temas. El evangelio y la moralidad sexual, no tenemos que tener miedo, porque nosotros, bueno, yo soy padre de dos adolescentes y es necesario que nos sentemos, porque si no nos sentamos nosotros como padres, entonces ocurre el ejemplo que trae la guía. Claro. Un amigo le dice a otro, oye, soy gay. Viene el otro y con todo el ataque cultural, ¿verdad? Que es más que todo transculturizado este aspecto, como que lo pasa por alto y dice, bueno, esa es tu preferencia, yo no me meto contigo, te respeto y yo no me meto contigo. Pero si desde el seno familiar nosotros aprendemos que esa es una postura egoísta, entonces vamos a entender que yo estoy siendo
egoísta. Ok. Porque yo solamente escucho que una persona me lanza una confesión de ese tipo y pues lo tomo por alto. Y yo digo, no pasa nada, o sea, es tu preferencia, yo hago lo que me gusta, tú haces lo que te gusta. ¿Ves cómo se ve el egoísmo? O Sí. sea, él hace lo que le gusta, yo hago lo que me gusta, no me meto en tu vida. Si no me afecta. No me afecta, pues haz lo que tú quieras. No, no es eso. Por eso es que el tema es muy importante que analicemos, por ejemplo, el término moral y moralidad. Sí. Semánticamente ahí vamos a tener Diferencias. cierta diferencia. No es mucha, la Ok. verdad, pero sería bueno que investiguemos para que no nos vayan a agarrar en curva, ¿verdad? Sí. Porque entre moral y moralidad son dependencias, pero semánticamente tienen campos que tienen su propia expresión. Ok. Pero volviendo al tema del desarrollo íntegro familiar, si los padres se abocan a dar una educación sexual, a hablar de sexualidad con sus hijos no van a tener la necesidad de investigar, averiguar, buscar dentro de sus compañeros, dentro de sus amigos, su identidad sexual. O sea, el joven estará delimitado a que él es niño. Y la jovencita estará delimitada a saber que ella es niña. Y eso Correcto. vamos a la luz de la palabra. Totalmente, totalmente. Ajá, eso a la luz de la palabra. Muy bien. Entonces, ahora, ya dicho eso, tenemos que entrar también a la lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios 6, del 18 al 20. Y como siempre lo decimos, hermano Gabriel, es importante que los líderes no solo leamos los 2 versículos que la guía nos propone, sino que debemos de leer el capítulo completo para tener más contexto. Correcto. Entonces, pero ahora nosotros solo vamos a leer 2 versículos en 1 Corintios 6, del 18 al 20. Y es bien importante porque el capítulo en sí da como una introducción y es una cuestión ante los incrédulos. Ok. Ante los incrédulos. Por eso decía yo, si establecemos el ámbito de la moral y la moralidad, nos vamos a dar cuenta que va a enriquecer el tema. Okay. Pero vamos a leer los versículos que a continuación refiere la cita bíblica. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis desde Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Importante cómo termina. Los cuales son de Dios. Pero eso creo que nos lleva, ¿verdad? Ya. Sí, nos va a ir llevando a los diferentes puntos. Correcto. Entonces, para empezar, el primer punto se llama Dios y la moralidad. Se nos propone también otra cita bíblica que está en 1 de Pedro, del capítulo 1, del 15 al 16, y en lo que el pastor lo busca, pues, en la moralidad, esta se define como un conjunto de normas, valores y principios que regulan el comportamiento y las relaciones de las personas en la sociedad. Entonces, es importante que nosotros, como ya lo decíamos, estemos empapados sobre estos conceptos, sobre estas definiciones, pero también veamos qué nos dice la Biblia sobre la moralidad. En 1 de Pedro, del 1 al 15, capítulo 1, del 15 y 16. Dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya nos metimos, al ámbito religioso de una sola vez, Sí. ¿verdad? Pero la moral no es exclusiva de la religión. La moral no es exclusiva de la iglesia, Sí. porque hay una moral universal, ¿verdad? Y la moral universal es aquella que nuestros padres manejaron de una forma un poco como incógnita, ¿verdad? Digo como incógnita
porque cuando tenían que tocar temas de aspecto sexual con nosotros, no lo quisieron hacer, Sí. ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que hay una moral universal que toda persona maneja y es la que se rige por aquellos conjuntos de normas que los establece una sociedad determinada. Ok. Digamos que la moral para nuestro contexto salvadoreño no es la misma moral que van a practicar, por así decirlo, en algunas tribus del África, Sí. en países europeos, no es la misma. Tal vez para ellos moralmente alguna práctica esté correcta y para nosotros no, ¿verdad? Entonces, eso es hablando desde el ámbito por así decirlo, antropológico, Sí. antrocultural. Es una moral universal. Pero si nos venimos ya a la palabra del Señor, entonces vamos a tocar el aspecto Dios y la moralidad, que es el punto número 1. O sea, ¿cómo la sociedad ve la moral? O pone ciertos parámetros. Correcto. Tú eres moral si haces esto. Ajá. Tú eres moral si haces lo otro. Tú eres moral si actúas de esta forma. Si hablas de esta forma. Si te vistes. Si te vistes de esta forma, tú eres moral. Ujú. Pero ¿qué opina Dios de la moralidad? O sea, ya es un ámbito religioso, ya no es un ámbito Correcto. social, sino que ya es un ámbito de la palabra, de la Biblia. Digo religioso para que se comprenda que estamos hablando En un contexto. espiritual, ¿verdad? Sí. No se vayan a ofender Ajá. algunos porque dicen, no, yo no soy religioso. Sí, No, claro. no estamos hablando Sí. de eso, ¿verdad? Solo aclaro para que no se vaya a dar una mala impresión. ¿verdad? Una confusión. Una confusión, correcto. Entonces, viene Dios y dice, en el tema de la moralidad yo tengo algo que expresar. Sí. Yo tengo algo que decir. Ustedes tienen su moral, está bien. Pero en el tema de la moral yo tengo algo que expresar. Y si tú puedes leer en Éxodo capítulo 20, del versículo 3 hasta el versículo 17, te vas a encontrar con unos lineamientos, Correcto. ¿sí? Sí, sí. Que todos los conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? El decálogo que fue prácticamente para el pueblo de Israel. Y nosotros vamos a encontrar los límites que Dios le va a poner a su pueblo, pero no es así como para amarrarlo, Ajá. o para tenerlo subyugado. No, son límites que al final te van a traer un beneficio a ti, Sí. a mí y a los que nos están escuchando. O sea, Dios dice, ok, ¿ustedes tienen su moralidad? Sí, pues tienen su moral, porque déjame decirte que cada familia tiene su moral interna dentro del hogar. Sí, sí. Porque hay familias que no se pueden levantar si no saludan. Esa es una moral interna. La moral externa, ¿cuál sería? Ok, tú te tienes que vestir de esta forma para que tú digas que tienes una buena moral. Sí, sí. Entonces, esa es una moral externa, pero de la sociedad. Pero hoy vamos a una moral que Dios ha puesto en mí. O sea, Dios ha colocado en mi ser una moral. Entonces Dios me dice, ok, a través de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17, tú vas a comprender de qué es lo que estamos hablando. O sea, yo te he puesto un dispositivo interno, ¿ya? Donde tú comprendes cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y tú sabes perfectamente, como dice la Escritura, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. O sea, si tú sabes que no estás correcto, mayor es Dios, ¿verdad? Así es que creería yo que aquí es donde comenzamos a conocer la moralidad de Dios. Y Él nos da los puntos a seguir, ¿verdad? Y de ahí nosotros partimos para nuestro comportamiento. O sea, de ahí nos regimos. Correcto. Y entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces. Correcto. Entonces, pero hagamos la diferencia, ¿va? Una moral social, universal, cultural, antropológica y una moral espiritual, una moral que viene de parte de Dios. Entonces, al final vamos a ver qué moral es la que queda en pie. Claro, claro. Y si conocemos esa moral espiritual, creo que vamos a tener también respuestas para cómo actuar ante situaciones como el ejemplo que poníamos al inicio, ¿verdad? No decir, bueno, está bien, si es tu decisión, y si a ti te gusta, pues adelante. Ojo, y con ese ejemplo, perdón Alexis que te interrumpa, y con ese ejemplo estamos transgrediendo la moral universal y estamos transgrediendo también la moral espiritual. Hay que llevar esos ámbitos, ¿verdad? Sí, sí. Aunque hay sociedades, por ejemplo, la sociedad sudamericana, que es la más liberal que tenemos acá en nuestro continente,
para ellos eso es algo como, oh, te felicito. Qué bueno que te decidiste. Ajá, y como dirían algunos, qué bueno que saliste, ¿verdad? Ajá. Y te decidiste y lo hiciste público. No. Ahí es donde vemos nosotros que en nuestra área centroamericana todavía somos un poco conservadores. Sí. Y todavía tenemos un poco, aunque ya se está aperturando. Entonces, esto de un momento a otro, a los líderes de jóvenes se les va a presentar el problema. Y se les va a presentar porque un joven tiene tendencias. Entonces, yo tengo que usar esa moral estipulada por una ética universal y tengo que usar la moral estipulada por la palabra de Dios. Correcto. Bueno, avanzamos al punto número 2, que se llama Dios pone límites en la sexualidad. Y eso es importante. En el versículo 18 encontramos ahí también la referencia de lo que vamos a hablar en ese punto. Es importante. Dios pone límites en la sexualidad. Y esto está... sí. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ok. O sea... Es fuerte. Es complicado. Ajá. La verdad es complicado porque yo te decía, el ámbito liberal está más dentro de Sudamérica, Sí. de nuestro continente. Nosotros somos más conservadores, pero aunque nuestra cultura es un poco más conservadora, estos temas ya se están tocando. Sí. ¿Por qué? Porque las redes sociales han dado una gran apertura a esto. Claro. Entonces, esto es lo que piensan las personas, el grosor de las personas. Esto es lo que piensan. Pero, ¿qué es lo que dice? Dios pone límites en la sexualidad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí es donde yo te expresaba, vamos a poner esa moral social y vamos a poner esa moral de Dios. Sí. Entonces, la moral social te va a decir, no, está bien, o sea, tú quieres ser así, no hay problema. Ajá. Eso es tu decisión, son tus gustos, no hay problema. Pero Dios dice, momento, no puedes hacer eso, porque yo te he creado con un propósito. Okay. Y si tú actúas de esta forma, entonces te desvías del propósito, Pero Dios pone límites, y el límite que Dios pone lo vamos a encontrar en el libro del Génesis. Okay. Y yo quisiera leer el límite que Dios pone para la sexualidad, porque la sexualidad Dios la creó. Totalmente. O sea, eso no es algo que nosotros vamos a decir. No es algo del diablo. No es algo... Eso, Ajá. correcto. Sí. Tú acabas de poner la palabra clave, va, el hilo conductual de lo que estamos exponiendo. Sí. ¿La sexualidad es del diablo? No. No, la sexualidad la creó Dios. Sí. Por lo tanto, y para un tiempo específico y para un momento estipulado. Correcto. O sea, es que y ese es el límite del que estamos hablando en el segundo punto, entonces. Eso, el límite es donde Dios dice, ok, yo he creado la sexualidad, esto no es del diablo, ni algo satánico, ni algo que, Dios guarde. No fue una maldición que el diablo le dio a Adán y a Eva. No. Al contrario, Dios la creó, pero ¿bajo qué marcos la creó Dios? O sea, veamos el contexto y leamos el versículo 24 del capítulo 2, que dirá de la siguiente manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está ya el marco. La sexualidad, ¿quién la creó? Dios. ¿Pero para quién la creó? Para el matrimonio. Hombre y la mujer. Ajá, sí, el matrimonio. Para el matrimonio. O sea, cualquier persona puede decir, pues sí, pero yo quiero tener más experiencias y yo no me quiero enfrascar en eso. A mí no me van a meter en un cuadro. Yo quiero experimentar la vida. Ok, pero recuerda que tú vas a estar expuesto a embarazos no deseados. Correcto. Vas a estar expuesto a enfermedades de transmisión sexual. De transmisión sexual, o sea, que se adquieren en el acto sexocoital. Tú dices, no, es que yo quiero experimentar, sí, pero esas posibilidades que tú quieres experimentar te estás abriendo a que en un momento determinado tú puedas cometer error que te puede marcar una vida. Totalmente. O sea, puedes cometer un error que te marca una vida. Y no estoy hablando exclusivamente de un embarazo, no. Imagínate
se contrae una enfermedad venérea mortal, O sea, te arruinaste en la vida. total. O sea, te arruinaste tu vida, tu futuro, arruinaste todos los proyectos, arruinaste todo lo que había preparado para tu vida. Tu padre, tu madre, tu familia, Dios mismo. Claro. O sea, has arruinado todo. ¿Por qué? Porque tú dijiste en determinado momento, nadie me va a enfrascar, yo soy joven y voy a vivir como yo quiera. Eso va a traer consecuencias. Por eso es que Dios dice, yo te pongo límites, porque Sí. en todo lugar deben de haber límites, en todo lugar hay reglas. Claro. Y esto quiero más que todo dialogarlo con los jóvenes. Por ejemplo, menciónenme un lugar donde no haya reglas. Todo lugar hay reglas. En la calle, no, en la calle hay reglas porque va a salir alguien que es más bravucón que tú. Sí. O sea, ya, en los juegos hay reglas. Si tú no cumples, pierdes, te eliminan. Hay reglas. Entonces Dios lo que está diciendo es, yo te pongo reglas para que te vaya bien. O sea, yo no te pongo reglas para esclavizarte. Buenísimo. No, lo único que te pongo son límites para que tú comprendas que la vida no es como la pintan allá afuera. Entonces, hoy midamos cuál moral va tomando sí, ya, sí. ¿verdad? La Más- balanza, más peso. Correcto, correcto. Y el tercer punto nos propone una nueva identidad. Y esa nueva identidad también hace referencia en 1 Corintios que leímos 6, pero ahora vamos a ocupar los versículos 19 y 20. Corintios 6, 19 y 20, bueno, ese es el texto base que estamos desarrollando y con ello vamos a tocar nuevamente y recordando siempre, ¿verdad? El texto nos va a ayudar a nosotros para enfocarnos, no para castigarnos, para enfocarnos aquí en esta tierra, ¿va? Sí. Ya pues cuando trascienda esto, entonces vamos a ver si sirve para castigarnos o para recompensarnos. Muy bien. El versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si notas, en los versículos que acabamos de leer, está diciendo que somos de Dios. Sí. O sea, somos de nuestro Padre. Y nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Correcto. O sea, ya le pertenecemos a Él. Él nos pone límites, así como nuestros padres terrenales nos ponen límites por nuestro bienestar. Nos ponen límites para que las cosas nos vayan bien y no fracasemos. Si nosotros notamos eso, una nueva, el punto número 3 decíamos que era Nueva identidad. Nueva identidad. Yo tengo una nueva identidad en Cristo y hoy podemos ver ya desde mi identidad en Cristo, hoy sé que la moral social no es tan convincente como se nos ha vendido la idea. Entonces, ya tengo que ir a la palabra para entender cuál es la moral espiritual, o sea, lo que Dios quiere de mí. La moral social en un determinado momento perdió el camino, Sí. perdió el rumbo, porque ya las personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, Sí. ¿verdad? Y si tú no estás de acuerdo con algún movimiento, Eres- eso es retrógrada, Cavernícola. vivís en el pasado, Ajá. bla, bla, bla. Total. Ok, pero esa es la moral Ajá. social. Pero la moral de Dios te está diciendo, tú eres Ajá. mío, Sí. porque te compré precio de sangre, tú tienes un precio, no es de dinero, es de sangre, yo di mi vida por ti, tú me perteneces, yo soy tu Dios, tú eres mi Sí. hijo, yo te pongo límites. O sea, y en este tema hay que tener mucho cuidado. Mi sexualidad, yo no puedo vivirla así liberal, ¿por qué? Porque puedo traer consecuencias para mí. Correcto. Eso es en primera instancia. Y en segunda instancia, lo que Dios me está diciendo es, esa no es mi voluntad. Ajá. Yo tengo un propósito para tu vida. Entonces, por eso dice el punto, nueva identidad. Yo tengo que tener una nueva identidad en Cristo. Y vamos a leer en Santiago. Sí, que es una referencia que nos hace el tercer punto, capítulo 4, versículo 5. Correcto, y dice de la siguiente manera. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente?
Miren qué bonito. O sea, Él nos anhela celosamente. También hay que entender, ¿verdad? No, Sí. no es un celo enfermizo. No, ¿verdad? tóxico. Como... Tóxico. Ah, No, no, no. Nos anhela celosamente. Celosamente es o sea, para él. un celo de cuido, Ok. de amor, de te quiero para mí. Ujú. O sea, cuídate, no des libertad. Por eso es bien bonito el tema. El evangelio y la moralidad sexual. Ujú. La sexualidad es parte de la vida. Sí. Es parte de la vida. Y mayormente en la juventud, que las hormonas están explotando a 1000 por hora. Sí. A 1000 por hora, a 1000 por hora. Entonces, ahí es donde tú tienes que cuidarte. Porque tú como joven sabes que pasas una etapa, señorita y jovencito, pasas una etapa que si no te sabes controlar, cometerás errores. Buenísimo. Entonces, dicho esto, llegamos al final del tema y hay que dejar una reflexión, porque de eso se trata. ¿Cómo podemos cerrar ese tema, hermano Gabriel, y decirle a los jóvenes, en resumidas palabras, que nuestra vida le pertenece al Señor y que nuestras decisiones pues tienen que estar con base a lo que la palabra de Dios nos dice? Muy bien, Alexis. Yo creería en este punto es que debemos de huir. Huyamos. Ok. Hay que huir de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque resulta que la inmoralidad nos atrapa. Y cuando la inmoralidad nos atrapa, comenzamos a decir nosotros, yo no veo que esté haciendo algo que esté malo. Entonces te conviertes en un egoísta, lo que te decía al principio. Sí. Te conviertes en un egoísta porque tú dices, hey, hermano, pero es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Ya? Ok. Eso es un eslogan completamente egoísta. Sí. O sea, tú no estás pensando en nadie más, solo en ti. Solo en ti, o sea, no importa qué es lo que haga. Si quedo embarazada, la señorita dice, pues me lo saco. Ey, estás pensando de una forma egoísta, solo en ti. Claro. Y Dios no tenía un proyecto de vida contigo para que tomaras esas decisiones. Huye de la inmoralidad. Quizás en los centros educativos te van a decir, aquí te vamos a enseñar moral. Sí, pero al final ya hemos podido comprobar que esa moral sopesada con la moral espiritual como que cae, ¿verdad? En una decadencia, Sí. ¿verdad? Entonces, si tú no eres egoísta y solo piensas en ti mismo, tú podrás comprender que Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces nosotros comprendemos que el proyecto de vida que Dios tiene, quizás Dios en su libro tiene escrito, ¿verdad? Alexis se va a casar a los tantos años, va a tener tantos hijos. Imagínate ese proyecto tan bello, tan precioso. Y hay jóvenes que le están dando rienda suelta a sus deseos. Por eso el consejo y con lo que finalizamos es huyan. Es difícil en una sociedad donde te señala porque quizás tienes 20 años y aún eres virgen. Tú no eres raro, tú eres especial. Lo que muchos ya perdieron y no pueden obtener ya, tú lo tienes. Cuídate para Dios. No pienses de una forma egoísta como todos los demás piensen. Entre más tenga, mejor todavía. Mayor experiencia voy a tener. No, va a ser un fracaso y Dios de eso nos quiere librar. Somos para Él. Por eso dice, el evangelio y la moralidad sexual. El evangelio, las buenas nuevas. Hoy Dios te dice una buena nueva para tu vida. No eres raro si no tienes relaciones sexocoitales. No eres raro, no. Lo único que estás haciendo es embarcarte en el propósito de Dios. Buenísimo. Gracias, hermano Gabriel, por acompañarnos en ese tema que es súper importante y qué bueno porque en las células atendemos diferentes edades y los líderes estamos a tiempo de prevenir todo lo que ya hemos hablado, enfermedades, decepciones, lloradas, desvelos, fracasos, muchas cosas. Así que líderes, a seguirnos preparando. Recordemos que esto es algo espiritual, no es algo que lo vamos a hacer en la carne, no es algo que vamos a hacerlo a la ligera y ya, sino que pues hay que prestar mucha atención a esto. Hay algunos anuncios y es que tenemos servicio juvenil, ya estamos en septiembre y se viene un servicio juvenil especial, diferente y todos están invitados. Será el viernes 8 de septiembre. 8 de septiembre.
Ey, eso va a estar muy bueno, Sí. por cierto. Marcos Vidal. Marcos Vidal, una persona que se ha escuchado por años, ¿verdad? Y hoy tenerlo acá, ey, va a estar ahí en nuestra iglesia, los esperamos. Sí, así eso va a estar que calidad. de las diferentes partes de San Salvador van a haber transportes. Así que si has visto la invitación por ahí, y hay que animar a los jóvenes de nuestras células. Y vénganse temprano. Yo he escuchado de otras iglesias que ya están armando para venir. Me escribieron, Sí, ya me han escrito. Sí, han escrito muchas iglesias que vienen. Así es que jóvenes, listos. Sí, porque el IM tiene que estar claro. en primera fila. Sí. Un gusto, líderes. Queremos decirles que, valga la redundancia, los queremos mucho, son muy valiosos. Hagan esto con amor, con pasión. Del Señor van a recibir la recompensa. Nosotros quisiéramos pasarles un cheque semanalmente o algo, pero es Dios quien bendice. Sin duda alguna, Alexis, Dios paga mejor. Totalmente. Dios paga mejor. Totalmente. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Servicio Juvenil en Misión Cristiana Elim con Marcos Vidal. Es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un café. Asiste a la iglesia y canta junto a Y él. es que si tú me dices ven, ya puedo. Aprende con el tema Juventud y Rebeldía. Viernes 8 de septiembre, 6 de la tarde. Invita Juventud Elim. No te lo puedes perder.